Bien, buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la última sesión de este módulo y el día de hoy, pues prácticamente ya finalizando, me gustaría compartir con ustedes algunos de los métodos de caracterización de biomateriales más comunes. Sin embargo, también como una especie de antecedente, quizá tendríamos que entrar primero a algunas habilidades también que son muy básicas cuando se está trabajando en un laboratorio de ingeniería tisular. Y digo que son muy básicas no porque no las podamos manejar. Varios de ustedes seguramente tienen su formación como químicos y desde luego esta formación les permite conocer muchísimo equipo. Sin embargo, las consideraciones que se tienen que tener ya en ingeniería tisular quizás son un poquito más exigentes o un poquito distintas. De tal manera que sí me gustaría revisar algunos detalles de esto con ustedes. Algunos conceptos básicos que tendríamos que revisar es a qué nos hacemos referencia cuando estamos hablando de cultivos primarios. Definitivamente cuando estamos hablando de cultivos primarios, estamos haciendo una distinción entre lo que sería el manejo de líneas celulares o líneas de células inmortalizadas y el hecho de tener que trabajar con animalitos de laboratorio. Por eso ayer justamente decía yo, bueno, si vamos a trabajar con animales, como en este caso elaborando cultivos primarios, que es un método, digamos, muy confiable a la hora de estar proporcionando información a nuestros resultados, pues sí tendríamos que elaborar ese protocolo y someterlo a un comité de bioética. Sin embargo, también tendríamos que señalar algo muy importante. Esos protocolos ya están muy establecidos, ya están publicados en la mayor parte de los artículos en la literatura. De hecho, generalmente es lo que se hace, ¿no? Tratar de reproducir esos protocolos y uno los empieza a tratar de dominar en el laboratorio. En el caso de cultivos primarios, entonces, hablaríamos de las células cuando se eliminan quirúrgicamente o enzimáticamente de un organismo y se colocan en un entorno de cultivo adecuado para que se unan y crezcan, y eso se le va a denominar prácticamente el cultivo primario. Sin embargo, estas células primarias tienen una vida útil finita, es decir, si yo las extraigo de un ratoncito o de una rata, pues no las voy a poder tener ahí por siempre. Va a llegar un momento en que después de que alcanzan confluencia, es decir, cuando ya se llena nuestro plato de cultivo, lo que va a ocurrir es que van a empezar a morir. El cultivo primario, perdón, tiene una población de células muy heterogénea, conduce a la generación también de líneas celulares, porque a final de cuentas una línea celular no se puede obtener si no es inicialmente de un organismo vivo. De esta manera, pues tienen una vida útil limitada y, sin embargo, sí hay una oportunidad de que se puedan seguir utilizando, sobre todo si estamos usando, por ejemplo, factores de crecimiento antes de que se vuelvan viejitas, senescentes. Sin embargo, para que esto ocurra así, otra vez también destaco aquí, se tienen que usar factores de crecimiento. Si yo hago un método de cultivo tradicional, las células alcanzan confluencia y duran alrededor de un mes y medio y empiezan a morir, aunque les estemos dando alimentos. Las células como los macrófagos y las neuronas no se dividen en vitro, por lo que se pueden utilizar como cultivos primarios. En el caso de las líneas celulares, estamos hablando de líneas o de células que ya se producen espontáneamente y se inducen de forma viral o químicamente transformadas. Por eso decimos que son células inmortalizadas. En general, cuando nosotros hablamos de una línea celular, ya estamos hablando de células cancerosas. No son células normales. Todas las líneas celulares forzosamente ya van a ser inmortalizadas. Así es que es muy fácil que podamos hablar de esta característica de las células, que sean líneas celulares continuas. Estas células, a diferencia de los cultivos primarios, su tamaño va a ser más pequeño, más redondito, va a ser muy fácil ver la estructura redonda, se va a adherir menos y tiene una relación mayor núcleo-citoplasma. Permite un crecimiento rápido y un número de cromosomas aneuploides, reducción de suero también y anclaje reducido, y crecen más en condiciones de suspensión. Por ejemplo, lo que hacen las compañías cuando envían las células inmortalizadas, cuando ustedes las compran, es que les envían un vial congelado. Y ese vial congelado, que es muy pequeñito, lo podemos nosotros descongelar y empezar a expandir en placas Petri
y lo que va a ocurrir es que en unos cuantos días nosotros podríamos tener una incubadora llena, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las células van a crecer de una manera exponencial. Hay una diferencia en fenotipo con respecto al tejido donador y también se detiene la expresión de algunos genes específicos de tejido. Por eso pues hay que tener cuidado cuando se están utilizando. Algo también que nosotros tenemos que ser capaces de detectar cuando estamos hablando de cultivos celulares es de los contaminantes. Y pueden ser contaminantes químicos, que esos son muy difíciles de detectar, causados por endotoxinas, plastificantes, iones metálicos, rastros de desinfectantes. Por ejemplo, alguna nanopartícula difícilmente la vamos a detectar en el microscopio óptico cuando estemos trabajando con cultivos celulares. Y los contaminantes biológicos, esos sí van a ser un poquito más sencillos de ver en el microscopio. Pueden ser micoplasmas, levaduras, bacterias, hongos, también contaminación cruzada de otras células o líneas celulares. Por ejemplo, el gran problema con los cultivos celulares es que hasta un estornudo los puede contaminar, entonces tiene uno que estar trabajando casi con una cuestión muy sana de vida, ¿verdad? Y bueno, para poder efectuar los cultivos celulares, pues también se requiere digamos, un esfuerzo en inversión. Miko dice que para tener un laboratorio bien equipado en donde se puedan trabajar materiales biológicos y podamos hacer su caracterización respectiva, pues al menos necesitamos este material, ¿no? Balanza, algún tipo de cristalería, forceps, espátulas, eh, agitadores magnéticos, necesitamos pipetas, algo que se usa muchísimo en los laboratorios de ingeniería tisular, son las micropipetas, son indispensables porque trabajamos con cantidades muy pequeñitas, usamos también potenciómetros, centrífugas, esas también son indispensables. Y esto que de repente sube bastante el costo de nuestro laboratorio, que son ultracongeladores. Estamos hablando de ultracongeladores que se vayan hasta menos 80 grados Celsius. Un menos 20 pues es un congelador casi siempre de un refrigerador normal. Sin embargo, si necesitamos, forzosamente si estamos trabajando con células, uno de menos 80 o inclusive algunos dispositivos para almacenaje de nitrógeno líquido o para su transporte. Necesitamos también lo que le llaman los gabinetes de bioseguridad o las campanas de extracción de flujo laminar, algunas bombas de vacío para aspiración de líquidos, incubadora de CO2. Aquí pues, sobre todo cuando estamos trabajando con cultivos celulares, hueso, piel, algo que sí es muy recomendado es que esta incubadora CO2 nos permita ya trabajar con un gas que tenga la mezcla. Casi siempre estamos trabajando con incubadoras en donde tenemos que hacer una mezcla de oxígeno y dióxido de carbono, y hay un gran inconveniente si la incubadora los maneja por separado. ¿Por qué? Porque si los maneja por separado, tenemos que comprar tanque de oxígeno y tanque de CO2, y a veces esto se vuelve también complicado, o al revés, si manejamos únicamente una mezcla y nuestro proveedor no nos puede proporcionar la mezcla, pues es mucho más sencillo contemplar una incubadora que maneje los gases por separado. Entonces, esto antes de que ustedes, por ejemplo, decidan comprar una incubadora, tendrían que averiguar qué es más fácil conseguir en la localidad donde ustedes viven, un gas con mezcla o los gases por separado, y de esta manera seleccionen la incubadora más apropiada. Necesitan también un autoclave. Es indispensable un microscopio invertido, y desde luego aquí lo recomendable es que esté equipado para la captura de imagen. Y necesitamos una cámara de Neubauer o el denominado hematocitómetro. Muchos consumibles en un laboratorio de ingeniería tisular, casi todos los consumibles son desechables. Por ejemplo, vamos a utilizar pipetas. Las pipetas van a ser, las pipetas serológicas van a ser desechables, las pipetas Pasteur, las puntas de pipetas, casi todo el material va a ser así. En el caso de, por ejemplo, de algunos cristales, bueno, le llamamos cristalería ya por costumbre, ¿no? En ingeniería tisular, por ejemplo, las placas Petri también son desechables. Usamos tubos para centrífuga. Generalmente los tubos para centrífuga los tenemos que comprar inclusive a un costo mayor porque tienen que ser tubos estériles. Los microtubos de centrífuga también, los vials, todo eso tiene que ser estéril.
necesitamos algunos suministros para el autoclave, filtros de esterilización de líquidos, jeringas, agujas, desde luego necesitamos un estuche de cirugía. ¿Por qué? Porque a veces lo requerimos, sobre todo cuando estamos trabajando con animales o con tejidos. Y bueno, algo que también tenemos que comprar, y por eso vamos a hacer aquí un poquito de énfasis, es una campana de extracción de seguridad biológica. Cuando, digamos, somos nuevos en la cuestión biológica, de repente vemos los catálogos de las compañías y nada más nos preguntan qué clase de campana requiere, clase 1, 2 o 3, y a veces esta campana pues podría ser la tentación de elegirla únicamente por el precio, porque ya vemos el título, ¿no? Gabinete de Seguridad Biológica, y podríamos pensar, bueno, pues la compramos por precio de la que me salga más barata. Sin embargo, hay que revisar qué es lo que nosotros necesitamos. Por ejemplo, un gabinete de seguridad biológica clase 1 es la que casi siempre tenemos en los laboratorios, están abiertos por la parte de enfrente y tienen un gabinete de ventilación de presión negativo. Esto, sin embargo, lo único que hacen es extraer los solventes para que no contaminen el lugar de trabajo, pero no se aseguran que lo que estamos trabajando dentro de la campana de extracción no sea contaminado. Entonces, desde ahí nosotros tenemos que revisar si es algo que requerimos. Por ejemplo, un gabinete de seguridad clase 1 no nos sirve cuando estamos trabajando con cultivos celulares. El gabinete de seguridad biológica clase 2 es un gabinete ventilado de presión negativa que está provisto de un filtro EPA. Ya desde que nosotros veamos la palabra EPA, pues ya tendríamos que pensar que ya es algo que puede trabajar microorganismos. Habría que revisar qué clase vamos a requerir, si 2 o 3. Este filtro EPA lo que hace es filtrar el aire que entra adentro de la campana. Desde luego, ese aire va a ser extraído a través de presión negativa, pero va a ser procesado dentro. ¿De qué manera? Bueno, va a proveer protección tanto personal como también para el producto, es decir, va a evitar que si estamos trabajando, por ejemplo, cultivos celulares, estos sean contaminados. Ahora, hay que decirlo, el filtro EPA no es lo único que nosotros tenemos que hacer para evitar la contaminación de nuestros cultivos. Este provee protección personal, como ya les había comentado, y si nosotros tenemos clase A, el aire va a ser filtrado por EPA, pero se va a devolver a la habitación. Entonces, dentro de la campana, digamos, vamos a tener hasta cierto punto un control de contaminantes, pero todo esto se va a regresar al lugar donde estamos trabajando. El clase B, aquí el aire que se ha filtrado por EPA va a salir fuera de la habitación, hacia el medio ambiente, o el clase A, diagonal B, va a manejar cualquiera de las dos formas, entonces habría que revisar cuál es el que nos conviene más. Está por otro lado el clase 3. El clase 3 pues ya es una campana mucho más costosa. Tiene un gabinete ventilado que va a estar totalmente cerrado. De hecho, lo único que va a contener, si ustedes se fijan aquí en la imagen, es unos agujeros por donde nosotros vamos a poder meter las manos. Las manos, desde luego, ya van a estar previamente esterilizadas y van a tener guantes. Entonces, todas las operaciones que se realizan aquí van a ser hechas a través de conductos usando guantes. El aire filtrado va a ser el aire y el aire, perdón aquí estos errores, ¿verdad? El aire va a ser filtrado por el EPA y también el aire interno. O sea, se va a estar regresando internamente aire purificado. Este provee protección personal y también al producto. ¿Qué tipo de cosas se manejan en un clase 3? Por ejemplo, podemos hablar de bacterias, de microorganismos ya más peligrosos. ¿Qué hábitos de seguridad tenemos que tener para trabajar en una campana de extracción clase 2? Porque a pesar de que tenga el filtro EPA, nosotros tenemos que tener ciertos protocolos que de repente se convierten en una rutina, pero que son indispensables, porque si nos falla cualquiera de estos, por eso de repente va a parecer como muy, muy enumerado lo que voy a estar comentando, pero cualquier cosita que nos falle puede implicar que se nos pierdan los cultivos, ¿verdad? Que se nos contaminen. El ventilador del gabinete debe operarse al menos de 3 a 5 minutos, el blower, ¿verdad? Antes de comenzar a trabajar. Es decir, yo llego a mi laboratorio y prendo el blower y no puedo trabajar hasta que al menos hayan pasado unos 5 minutos. La manipulación también de todos los materiales debe demorarse aproximadamente un minuto después de que
después de que yo coloque las manos y los brazos dentro del gabinete. Ahora, voy a tratar de que únicamente la mitad del antebrazo sea el que entre al gabinete. No voy a evitar por todas las circunstancias que entre mis codos o que entre el resto del brazo. Tengo que sentarme cómodamente junto al gabinete de tal manera que la mayor parte de mi cuerpo quede fuera. Todas las manipulaciones deben de estar al menos 10 centímetros de la rejilla delantera. Ahora, otra cosa importante, cuando yo estoy trabajando en un clase 2, estoy trabajando ya con guantes e inclusive una vez que estoy trabajando con guantes, me pongo los guantes, tomo alcohol, me froto las manos con el alcohol hasta que yo vea que los guantes están totalmente húmedos y los dejo que se sequen. ¿Qué otras cosas se requieren en estos tipos de campanas? Bueno, las rejillas frontal y posterior no deben bloquearse con equipo, con notas, con suministro. Todo tiene que estar totalmente libre. Los materiales o equipos colocados dentro del gabinete pueden interrumpir el flujo del aire. Entonces no se debe hacer este tipo de cosas, ¿no? Bueno, voy a trabajar con una incubadora, voy a trabajar con un potenciómetro, voy a trabajar con diferentes dispositivos y los pongo ahí adentro. Pues no, no me van a caber. Tengo que tener prácticamente libre el espacio. También, si estoy trabajando en este tipo de campanas, pues de repente hace falta que yo trabaje o manipule algo fuera, bueno, que eso sea el menor tiempo posible y en el momento en el que yo saco mis manos del gabinete tengo que volverlas a esterilizar. Hay que usar también una bolsa de riesgo biológico muy pequeñita, no hay que usar la normal. Si es que nosotros vamos a estar desechando material biológico, pues material biológico en bolsa roja, ¿verdad? ¿Cómo se esteriliza una campana de flujo laminar? Todas las superficies, y este digamos es lo más sencillo, deben limpiarse con un desinfectante al final de cualquier procedimiento. Inclusive en muchas ocasiones también lo hacemos al principio, ¿no? ¿Qué preparamos? Bueno, una solución de etanol al 70%. Podemos inclusive utilizar el etanol que se vende comercialmente. Lo ponemos en un atomizador de los que se utilizan para rociar agua en las peluquerías, por ejemplo. Y con este vamos a estar rociando todo, absolutamente toda nuestra campana. Y vamos a secar un poquito el exceso o a dispersarlo con alguna toalla que ya tengamos específicamente para utilizarla dentro de este laboratorio. A veces son toallitas especiales para limpiar, ¿no? Para limpiar la campana o bien que sean desechables, desde luego, porque no podemos tener una sucia dentro de ese laboratorio. Muchas personas también usan hipoclorito de sodio, pero el hipoclorito de sodio, que es el cloro comercial, es muy corrosivo para algunas piezas de acero, por ejemplo, inoxidable. Entonces tenemos que estarles quitando los residuos con agua. Y sí se usa, pero se usa ya cuando ocurre una contaminación. Entonces ya tenemos un plato de cultivo, una placa de cultivo contaminada, ya sabemos que tenemos que esterilizar todo el laboratorio, ¿verdad? Otra cosa que también sube, digamos, ese presupuesto, como yo les comentaba ahorita, es la necesidad de comprar ese refrigerador para el almacenamiento de nuestros reactivos. Muchas de las soluciones, muchos de los medios de cultivo tienen que ser congelados, así se van a tener que trabajar. Por ejemplo, las soluciones biológicas casi siempre las tenemos a 4 grados Celsius, pero ya un medio de cultivo no puede estar a menos de menos 80, los antibióticos, perdón, a menos de 20 grados, de menos 20 grados Celsius, los antibióticos, por ejemplo, el suero fetal bovino, y a menos 80 grados Celsius, pues estaríamos hablando sobre todo de células. Típicamente, bueno, la refrigeración de 4 grados pues va a ser adecuada para el almacenamiento a corto plazo, mientras que los congeladores de menos 20 y menos 80 se utilizan para almacenamiento a largo plazo. Algo que es bien importante que nosotros consideremos es que cuando vamos a comprar un reactivo biológico, pues a diferencia de otro tipo de reactivos en donde estamos bien tranquilos esperando que llegue la paquetería a dejarlos a nuestro laboratorio, en este tipo de reactivos nosotros tenemos que estar muy pendientes. Por ejemplo, lo que hacen las compañías es que hablan por teléfono, nos avisan, acabo de empacar las células, va en el vuelo de las 10 de la mañana, el vuelo llega a su ciudad a las 12 del día, entonces a las 12 del día uno está ahí para recibir ese material. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que viene con hielo seco,
pero el hielo seco también sabemos que se sublima, entonces se va a perder y si se descongelan las células, pues ya se perdió lo que llamamos nosotros gastado, ¿verdad? En particular es importante minimizar el número de ciclos de congelación o descongelación cuando se manejan reactivos como enzimas o como sueros. Muchas veces lo que hacemos, por ejemplo, si vamos a manejar suero fetal bovino, el suero fetal viene en frascos de aproximadamente 500 mililitros. Entonces lo que hacemos es que si ya sabemos que cada vez que vayamos a preparar una solución usamos alrededor de 50 mililitros, vaciamos el suero fetal en el momento en el que llega a tubos Eppendorf de aproximadamente esa cantidad y eso es lo que congelamos, ¿no? Y eso es lo que estamos usando. Porque si cuando vayamos a usar el suero fetal, lo que hacemos es descongelar el de medio litro, lo que va a ocurrir es que lo vamos a estar descongelando continuamente y entonces, por ejemplo, las proteínas que tenga se van a desnaturalizar. También es importante determinar que el reactivo congelado debe descongelarse lentamente en hielo cuando se retira desde el almacenamiento o si se puede descongelar rápidamente en un baño María. Gran parte de las cosas que nosotros manejamos, que eso también es otra cosa que tenemos que tener en un laboratorio de ingeniería tisular, es un dispositivo para baño María y que siempre esté a 37 grados Celsius y libre de contaminaciones, ¿verdad? Lo que hacemos es que, por ejemplo, si usamos un vial, el vial llegamos y lo ponemos en el baño María. Pero hay algunos reactivos que no permiten ese cambio de temperatura tan drástico, entonces lo que hacemos es sacarlos del congelador de menos 80, ponerlos en hielo y después de un rato, ahora sí ya ponerlos en el baño María. Hay algunas técnicas también que resultan esenciales en el laboratorio de ingeniería tisular y que estas se van a ir revisando. Por ejemplo, todo el material que se acostumbra a utilizar en un laboratorio de ingeniería tisular, a diferencia de otras, digamos, de otras costumbres, siempre está cubierto. Por ejemplo, lo que hacemos es cubrirlo una vez que ya está lavado con aluminio, ¿qué? Para evitar que entre algún polvo, ¿no? Las probetas, por ejemplo, casi nunca son usadas dentro de un laboratorio de bioseguridad. Los matraces aforados son utilizados, pero tampoco no se usan durante los cultivos. Y las pipetas serológicas que se utilizan para transferir líquidos, las vamos a utilizar en lugar de cristal, casi siempre van a ser de plástico y van a estar en un rango de entre 1 y 100 mililitros. Pues muchos de esos materiales no los vamos a estar utilizando ahí. Vamos a estar utilizando micropipetas. Esto es también muy común que se utilice ahí. Tenemos que tener un set de micropipetas. Hay de diferentes volúmenes, de 1 a 10, de 2 a 20, de 20 a 100, de 50 a 200, de 200 a 1000. Y hay algunas que inclusive se venden multicanales, es decir, que nos pueden estar permitiendo disponer de líquidos o vertir líquidos simultáneamente en varios dispositivos a la vez. Y esto se vuelve también una bendición cuando estamos trabajando con cultivos porque de repente es muy desgastante estar haciéndolo de uno por uno. Y bueno, pues la micropipeta, en este caso nada más algunas recomendaciones, ¿verdad? Que ustedes seguramente ya las han manejado, sobre todo con los que trabajan con nanopartículas, que manejan pequeñas cantidades, pues ya saben, hay que sostener firmemente la micropipeta, usar su mano para presionar el émbolo y hay que tomar una pequeña cantidad de líquido, va a tener siempre 2 topes, y esos 2 topes nosotros tenemos que experimentarlos, hay que sentirlos. En esta parte casi siempre van a tener marcado cuál es el volumen de líquido que maneja, y eso es importante porque cuando no estamos usando las micropipetas de manera muy continua, luego se nos olvida cómo funcionan. Acordarnos, por ejemplo, en el caso de esta micropipeta, nosotros estamos viendo que maneja un rango de 20 a 200 microlitros. Entonces, estamos viendo aquí que hay 4 dígitos. Entonces, podríamos tender a pensar que, bueno, si son 4 dígitos, quiere decir que me está manejando 1203 microlitros. Pues no, esto no sería tan correcto, ¿verdad? De hecho, no es correcto. Si se fijan, los primeros 3 dígitos están marcados muy oscuro y el último está muy clarito, lo que significa que en realidad la micropipeta nos está señalando que estos son los enteros, o sea, 120 microlitros, y esto implica que sería una décima, ¿no?
es decir, 120.3 microlitros. Algo muy importante que lo vamos a estar señalando durante toda esta presentación es que la micropipeta nunca debe ser sostenida volteada, al revés, horizontalmente, y menos si contiene líquido. Si el líquido entra a esta parte de aquí, que es el barril, en automático ya estamos hablando de que ya se contaminó por líquidos. Y esa contaminación en un laboratorio de ingeniería tisular significa la contaminación de todo lo que tengamos. Es decir, echar a perder todo lo que tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, esta micropipeta igual se ajusta en el rango que nosotros lo necesitemos. Hay algunas que también eso hay que considerarlo si vamos a adquirirlas por primera vez, que ya tienen volúmenes fijos, entonces no se pueden ajustar. Si esta dice que nada más es de 200, pues nada más nos va a poder estar depositando 200 microlitros. Claro, la ventaja es que son mucho más baratas. Estas funcionan de manera muy sencilla, pues como una inyección con un émbolo. Y como ahorita señalábamos, hay dos topes, ¿verdad? El primer tope del pistón se mueve a través del volumen que se indica. Y el segundo tope es el viaje adicional, en donde nos va a permitir, por ejemplo, evacuar la punta o dibujar más que el volumen indicado en la pipeta, es decir, bueno, terminar ese volumen. Hay que revisar esas posiciones en el émbolo practicando antes. Aquí en este caso, ajustar el volumen correcto. Si este es de 200 a 1000, aquí no es 27.8, aquí son 278 microlitros. En cambio en esta, si se fijan, está otra vez el número 278, pero estamos viendo que el volumen es de 20 a 100, de tal manera que lo que nos estaría midiendo sería 27.8. Igual hay que establecer el volumen, verificando esta disponibilidad. Miren, por ejemplo, aquí en muchas veces nosotros estamos utilizando una micropipeta de menos, de 20 a 100, pero queremos medir menos de 20. Si nos permite el barril que nosotros le pongamos, no sé, una cantidad de 10 microlitros. Sin embargo, en realidad, la micropipeta, la habilidad que tiene es para succionar de 20 a 100. Así es que cuando nosotros le pongamos 10 microlitros, pues lo más probable es que nos va a succionar 20, no 10. Y bueno, fijarnos en este otro ejemplo, aquí otra vez tenemos marcado el 278, sin embargo, como la micropipeta va de 1 a 10, pues nos está marcando 2.78. Hay que seleccionar también el tamaño de punta apropiada, la que embone de manera correcta. De repente queremos usar puntas porque se nos acabaron las de 20 y usamos una de 100 y resulta que no le queda grande. Entonces esto no nos va a permitir trabajar. Para tomar la muestra hay que presionar el émbolo hasta el primer tope y sostenerlo. Y luego insertar la punta en la muestra solo lo suficiente para asegurar que permanezca sumergida, pero no en la parte inferior donde se bloquearía, ¿verdad? La sumergimos, pero únicamente hasta donde podamos tomar el líquido. Esto aquí parece muy sencillo, pero cuando estamos hablando de pozos en, por ejemplo, microplacas, estamos hablando de un pozo de aproximadamente 2 milímetros de profundidad. Entonces, que la punta no toque, pues sí se vuelve un ejercicio interesante. Luego hay que dejar que el émbolo regrese a su posición de inicio lentamente para que no tome burbujas de aire, para que no salpique la muestra o la pipeta, ¿verdad? Aquí veríamos 3 tomadas de muestra. Las 2 de las orillas pues son cuando nosotros estamos tomando la muestra con la micropipeta mal. Aquí, por ejemplo, removimos la punta antes de que el émbolo regresara a su posición y por lo tanto no quedó llena. Esta sí está correcta. Aquí lo que estamos haciendo es generando burbujas de aire. ¿Por qué? Porque dejamos que el émbolo regresara a su posición muy rápidamente. Para liberar la muestra, hay que insertar la punta en el área donde se desea entregar la muestra. Por ejemplo, aquí está un gel para huellas dactilares de ADN. Lo que hacemos es poner otra vez la punta también que no toque el fondo. ¿Por qué? Bueno, porque queremos que esta punta la vayamos a utilizar en todos los pozos, entonces no queremos que si este está contaminado nos contamine los demás. Y mientras sostiene el émbolo en el segundo tope, hay que retirar la punta del pozo. Luego hay que permitir que el émbolo regrese a su posición. ¿Y qué hacemos con la punta? La punta la vamos a desechar.
Hay que asegurarnos de usar una planta nueva en cada ocasión, en cada muestra. Por ejemplo, nosotros lo que hacemos es que si estamos manejando cultivos para diferentes placas, bueno, cada una de las placas de cultivo va a ser una punta diferente. Nunca hay que usar la micropipeta en posiciones que no sean verticales, por lo que ya habíamos comentado, ni usar la pipeta sin punta. Otras de las cosas que se vuelven también muy importantes en el laboratorio son la preparación de soluciones amortiguadoras. Se usa muchísimo. De hecho, casi todo lo que se usa en un laboratorio de ingeniería tisular va a ser manejado con solución buffer de fosfato o solución amortiguadora de fosfato. Pero aquí hay una pequeña, digamos, consideración. Y esa pequeña consideración es que si yo voy a manejar PBS en otro laboratorio para otro tipo de pruebas, pues simplemente lo preparo, lo guardo en el refrigerador y ya no hay problema. En el caso de un laboratorio de ingeniería tisular, pues no. Aquí esa solución PBS tiene que ser esterilizada, no nada más el instrumento, la solución completa con todo y el frasco se puede esterilizar en autoclave. ¿Por qué? Bueno, porque generalmente lo que hacemos es que esa solución amortiguadora únicamente va a contener sales a los que no les va a pasar nada. Sin embargo, cuando estamos usando soluciones o medios de cultivo, estos medios de cultivo no se pueden esterilizar en calor, en autoclave. Entonces, lo que hacemos es que los esterilizamos con filtros para jeringas, como este que está aquí. Este pequeño filtro se introduce en la punta de la jeringa y por ahí, cuando estemos presionando, tiene una pequeña capa de diálisis, una malla, y entonces lo que hace es que atrapa las moléculas grandes que prácticamente pudieran ser del tamaño de alguna bacteria, de algún microorganismo, para esterilizar la solución. Ahora, ¿qué hacemos entonces? Ya tenemos nuestras soluciones preparadas. La campana de seguridad tiene que tener también ciertas consideraciones. Cuando no está en uso, debe estar mantenida con la ventana abierta y el blower funcionando, siempre. A menos de que no la vayamos a usar por un periodo largo de tiempo, lo que hacemos es que cerramos la ventana y tenemos el blower apagado. Ese es el requisito, ¿no? Antes de usarse, la campana debe ser desinfectada. Hay que prender la luz del gabinete, dejar encendido el blower, por ejemplo, durante 15 minutos, para que todas las partículas sean absorbidas y procesadas por el filtro EPA. Hay que desinfectar también la campana. Como ya lo habíamos comentado ahorita, podemos usar una solución de etanol al 70% con un atomizador y luego también aplicar alcohol en las manos, usar toallitas de laboratorio para cubrir toda la superficie de trabajo, acomodar también todos los artículos, toda la cristalería, todo el material que vayamos a utilizar en la campana de flujo laminar. Deben de ser desinfectados con alcohol. Por ejemplo, lo que hacemos es con el mismo atomizador rociar las pinzas, rociar las espátulas, rociar todo lo que vayamos a usar y luego lo dejamos ahí en el blower durante un tiempo. ¿Con qué característica? Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a apagar el blower de la campana de flujo laminar y vamos a prender el dispositivo de luz ultravioleta que contiene. Acuérdense que de una campana clase 2 y una clase 3 siempre van a tener luz ultravioleta para la esterilización. Mientras esté prendida la luz ultravioleta, pues no deberíamos nosotros estar ahí trabajando, así es que vamos a cerrar el cristal, prender la luz y nos vamos a retirar y vamos a dejar al menos 20 minutos todo nuestro material esterilizándose. Nada que no esté esterilizado, que no haya pasado por esa preparación de alcohol o por esa luz ultravioleta se va a poder usar. Al trabajar en la campana, pues nos tenemos que sentar confortablemente para permitir que nuestras manos se muevan libremente. Y ojo, cuando nosotros estemos esterilizando todo, vamos a meter todo el material, pero lo que no vamos a meter ahí, a esterilizar en la luz UV, pues van a ser los medios de cultivo, que luego nos dicen, hay que meter todo, y luego decimos, vamos a usar un medio de cultivo, y ahí vamos y metemos el medio de cultivo. Pues no, el medio de cultivo es sensible a la luz ultravioleta, entonces se nos va a degradar. Entonces el medio de cultivo no se guarda en la campana hasta que ya esté esterilizada, ya lo llevamos del refrigerador. Nosotros tenemos que hacer una preparación de los medios de cultivo. ¿Qué ocurre? Nosotros compramos
un medio de cultivo en una compañía, pero ese medio de cultivo lo único que va a tener van a ser sales, aminoácidos, vitaminas, carbohidratos. Inclusive este lo podemos almacenar a 4 grados Celsius para evitar las congeladas y las descongeladas. Pero antes de usarlo en un medio de cultivo, tenemos que suplementarlo con suero. Uno de los que más se usa en gran parte de los experimentos que se hacen es el suero fetal bovino, que contiene factores de crecimiento para promover la proliferación celular, y también tenemos que agregar una preparación de antibióticos. El suero y los antibióticos, desde luego, vamos a tener que tener la previsión de tenerlos congelados a menos 20 grados Celsius para un uso a largo plazo. Luego nosotros podemos utilizar inclusive células criopreservadas o células de líneas inmortalizadas. Y esas células nos van a llegar, como yo decía, por ejemplo, en un vial. El vial lo podemos localizar en un contenedor de criocongelamiento para permitir que haya una reducción de temperatura controlada. Luego lo ponemos, por ejemplo, en un refrigerador, perdón, en un ultracongelador de menos 80, o bien si lo vamos a manejar para periodos, o vamos a, a congelarlo durante periodos muy largos de tiempo, pues lo podemos tener en un contenedor de nitrógeno de fase líquida, ¿no? Nada más que asegurarnos que el tanque, pues, sea seguro, de tal manera que no nos obligue a estar comprando nitrógeno líquido cada semana o cada tercer día que se esté sublimando. Las células pues pueden ser almacenadas largo tiempo en nitrógeno líquido, pero deben de ser congeladas en el medio apropiado. Poco a poco bajar la temperatura. Las células adherentes también deben ser despegadas de la superficie, y aquí tenemos que tener siempre este reactivo en un laboratorio de ingeniería tisular, la tripsina. La tripsina es un material que nos va a permitir, este reactivo, separar las células, no se queden pegadas a los viales, a las placas de cultivo. Y pues siempre vamos a estarlas contando. Aquí, bueno, lo básico es contar con una cámara de Neubauer o un hematocitómetro, que no es costoso y lo podemos tener guardado en un cajón. O podemos tener un contador de células que ya sale un poquito más caro, pero que nos da otras, digamos, otras ventajas, ¿no? Simplemente yo creo que un ejercicio para tratar de que nuestros ojos se vean afectados rápidamente por el uso de la luz es estar contando células en un microscopio con una cámara de Neubauer. Posteriormente también las células deben de ser centrifugadas a bajas velocidades, y también aquí, ojo con esto, estamos hablando de bajas velocidades, porque bueno, las experiencias son terribles cuando estamos trabajando con una centrífuga. Podemos tener todos los controles del mundo con nuestras células, todas las cuestiones de manejo estéril, pero el utilizar una velocidad equivocada en una centrífuga implica una lisis celular. ¿Y qué va a ocurrir? Pues que las células van a explotar, va a explotar su membrana, se va a romper y ya no vamos a tener células, sean inmortalizadas o sean cultivos primarios. El medio congelante usualmente contiene 80% medio de cultivo, 10% de suero y 10% de dimetil sulfóxido, o el denominado DMCO. El DMCO es también otro reactivo que siempre tenemos que tener en el laboratorio, que bueno, porque es un material crioprotector que permite que no se formen los cristales de hielo que causarían otra vez el rompimiento de la membrana celular. Las células deben ser suspendidas en el medio a través de un cuidadoso pipeteo. Casi siempre cuando estamos manejando células, lo que hacemos es que de manera continua estamos pipeteando para estarlas resuspendiendo y transferirlas a viales criogénicos de 2 mililitros. Los colocamos casi siempre en contenedores de striofan como este, que tiene una parte de seguridad en la parte inferior, en donde va incorporado nuestro tubo, y un segundo, que sería una tapa en la parte de arriba, que permite que se fijen y no se muevan. Y estos contenedores al menos son colocados durante 2 días en un ultracongelador para darles tiempo de que de manera pues muy lenta se vaya reduciendo su temperatura para no matar las células, y posteriormente ya se envían
al contenedor de nitrógeno líquido en caso de que las queramos mantener así. Pero luego viene el otro proceso. Eso es para congelarlas. Pero ¿qué ocurre si ya nos llegaron las células descongeladas? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es revivirlas, ¿verdad? Y para este proceso de descongelamiento de las células, nosotros tenemos que preparar el gabinete de seguridad, desinfectándolo con etanol, colocando medio, placas de cultivo, tubos cónicos. Estaríamos hablando de tubos cónicos de 15 mililitros. Por ejemplo, este tipo de tubos cónicos tienen la tapa de color naranja, lo que nos implica que son tubos que ya están estériles. Pipetas serológicas y pipetas Pasteur, y lo que vamos a hacer es remover el vial del nitrógeno líquido. Y ese vial pequeñito lo vamos a colocar sobre un baño María a 37 grados Celsius. Y lo que vamos a estar haciendo es algo como esto, ¿no? Moviéndolo de manera circular, pero sosteniéndolo con nuestra mano con guante, desde luego, para evitar que la tapadera entre. Va a ser muy difícil que nosotros encontremos algo en donde lo podamos sostener para que se derrita solito. Entonces, vamos a estarlo sosteniendo con nuestra mano para evitar la contaminación. Desde luego, nuestras manos tienen que estar atomizadas con 70% de etanol, también el criovial recién descongelado, y una vez que ya está rociado con alcohol por la parte de afuera, obviamente con la tapadera puesta, lo vamos a colocar en la campana de seguridad. Quitamos ahora sí la tapa del vial y también la del tubo de centrífuga, que sería un tubo de centrífuga como estos, y usar una pipeta para homogeneizar el vial, resuspender las células y transferir todas las células a un vial más grande, ¿verdad? A un tubo de centrífuga. Con una pipeta serológica hay que agregar gota a gota 9 mililitros de MEM, es decir, de medio de cultivo completo a la célula suspensión, y se agregan los medios muy pero muy lentamente para dar tiempo a las células de equilibrar la osmolaridad de los medios, que va a ser pues muy diferente a la que contiene el crioprotector. Entonces, bueno, podemos preparar diferentes tipos de medios de cultivo. Aquí esta es una recomendación de algunas compañías como ATCC. Existe, por ejemplo, el de MEM, que es el Dulbeco. Está el MM, que es el de Eagles. Y lo que hacemos es que para poder preparar ese medio de cultivo, casi siempre vamos a usar de un 5 a un 10% de DMCO para hacer una resuspensión celular, pero al medio de cultivo le vamos a poner aproximadamente, hay algunos protocolos que manejan el 10, pero en general andan en el orden del 20% de suero fetal bovino o de suero de albúmina de suero de bovino. Y vamos a agregarles dentro de ese volumen un 5% casi siempre de antibióticos. Las células pues las podemos congelar en este tipo de viales que ya habíamos comentado. Algo que es importante considerar es que no son dispositivos tan sencillos como los que vemos de repente en el laboratorio cuando nos llegan por ejemplo, los tubos de centrífuga que son estériles, casi siempre nos llegan en unas plaquitas de estereofoam en donde los estamos poniendo, no, perdón, de poliestireno. Entonces no son esas, no es tan sencillo. Estamos hablando ya de materiales en donde se incorporan, pero que además nos permiten una cámara de enfriamiento controlado, cuya tasa de enfriamiento dentro de un contenedor de menos 80 va a ser de 1 grado Celsius por minuto. También existen congeladores de tasa controlada, que estos pues ya son más costosos, aumentan bastante el costo de nuestro laboratorio. Lo podemos evitar pues adquiriendo el congelador normal, ¿verdad? Sin embargo, pues esos tienen una unidad de congelación que es electrónica, una tasa de enfriamiento confiable y constante, y es muy caro, y también su costo de mantenimiento. El CoolCell, que era el que estábamos ahorita revisando, este permite la velocidad de enfriamiento de menos 1 grado Celsius por minuto, y lo que vamos a hacer es que más o menos en 4 horas llegaríamos a menos 70. Es muy cómodo para manejar y sin uso de alcohol o mantenimiento.
Hay que también disponer en nuestro laboratorio de diferentes tipos de vials y lo que vamos a tratar de hacer es que la rosca que nosotros escojamos en el caso de los vials para un laboratorio tisular no sea como esta, que sea una rosca externa, sino que sea una rosca interna. Eso nos va a permitir menos contaminaciones. Entonces, cuando estamos descongelando las células, lo que hacemos es suavemente pipetear hacia arriba y hacia abajo varias veces para una mezcla completa y luego tapar el tubo. Colocar el tubo 15 mililitros opuesto a un contrapeso apropiado en una centrífuga de sobremesa. Y aquí en esa centrífuga, en donde vamos a tener un contrapeso, vamos a centrifugar por 5 minutos. Y aquí hay que subrayar esto, de 250 a 500 G. Esta va a ser la velocidad de centrifugado. ¿Por qué? Si hacemos el centrifugado más rápido, vamos a lisar las células. Cuando la centrifugación se completa, se debe ver un pequeño blanco. Vamos a ver un conjunto de partículas acumuladas o precipitadas en la parte inferior. Por eso se usan este tipo de tubos con punta, porque en la parte inferior se va a ver esa pequeña cantidad de partículas blancas. Esa pequeña cantidad de partículas blancas van a ser las células. Y este tubo, pues de manera muy rápida, se regresa a la campana de flujo laminar. Por eso es muy importante que esa centrífuga esté muy cerquita de donde está nuestra campana. Y yo creo que todos tenemos historias importantes en alguna ocasión cuando estábamos haciendo un experimento con cultivos primarios, y lo peor del caso era que eran cultivos primarios. Se descompuso la centrífuga que utilizábamos tradicionalmente y pedimos una prestada, ¿no? Cuando pedimos la centrífuga prestada, llega y las marcas de las velocidades, pues, no eran visibles, estaban borradas por el uso. Así es que cuando colocamos los tubos de centrífuga, teníamos alrededor de 2 millones de células, porque ya las habíamos contado después de haber hecho el sacrificio de algunos ejemplares, eran ratas de una cepa para hacer cultivos de osteoblastos. Entonces lo que hacemos es que teníamos, no sé, 2 millones de células, o no sé, no recuerdo cuántas. Las ponemos en la centrífuga, la encendemos y el encendido era, al principio estaba a la velocidad mayor, entonces en ese momento se lisaron todas nuestras células. Tuvimos que volver a sacrificar los animalitos, ¿verdad? Entonces, fue algo pues bien lamentable, pero es algo en lo que tenemos que tener cuidado. ¿Cuál es la velocidad de centrifugado? Hay que aflojar la tapa del tubo, abrir la tapa del recipiente que contiene las pipetas Pasteur, sostener el recipiente horizontalmente y agitar suavemente las pipetas un poco para que puedas seleccionar una pipeta sin tocar las otras. Fíjense, esto pareciera así como que estamos demasiado detallados. Sin embargo, ahora sí que cuando estamos trabajando en un laboratorio de ingeniería tisular, se requiere justamente que sea un protocolo casi tan detallado que no nos permita obviar algunas cosas. Por ejemplo, en algunas ocasiones, una de las primeras ocasiones que nosotros trabajamos en el laboratorio, nos entregaron un protocolo y el protocolo decía, encienda la campana, regrese al refrigerador. Después de regresar al refrigerador, rápidamente saque su medio de cultivo y colóquelo bajo la campana. Y ese rápidamente puede ser así como muy obvio. Sin embargo, en un laboratorio común lo que hacemos es que vamos por un reactivo y nos encontramos con alguien conocido y nos ponemos a platicar. En este caso resulta imprescindible que una vez que sacamos algo del refrigerador, inmediatamente lo pongamos en la campana. ¿Por qué? Bueno, porque ese intervalo de tiempo entre el refrigerador y la campana es un alerta para la contaminación de nuestro medio. Entonces hay que estar trabajando con mucho cuidado. He dicho mucho la palabra contaminación. Habíamos dicho, ¿qué implica la contaminación? Pues implica que se nos llene, por ejemplo, de bacterias, de esporas, de hongos. Y pareciera como que, bueno, pues no pasa nada. Claro que pasa. Imagínense ustedes que están en su investigación y tienen un mes cuidando durante cada 2 días sus células, dándoles de comer, preparándoles su medio de cultivo y demás. Y un día antes de que ya vayan a tener sus resultados de un mes, resulta que hay una contaminación en el laboratorio por bacterias. Entonces, todos sus cultivos de un mes se echaron a perder. Si están trabajando células inmortalizadas,
pues nada más hay que volver a crecer las células, descongelarlas y crecerlas para volver a usarlas. Pero imagínense lo dramático, si estamos hablando de la necesidad de ser bioéticos en este asunto, pues una de estas cuestiones sería tener mucho cuidado, porque una contaminación, por ejemplo, usando cultivos primarios, implica que vuelvas a tener que sacrificar a otras 15 ratitas para volver a hacer tus experimentos. Entonces, a veces esto puede ser simple, como ir al bioterio, me da otras 15 ratitas porque eché a perder mi trabajo, o puede ser tan complicado como que nos digan en el bioterio, discúlpeme, pero no hay disponibles, hay que cruzar las crías, una vez que las crucemos, hay que esperar a que ocurra el embarazo y hay que esperar a que dé a luz, y luego de qué tamaño, de qué edad necesita sus ratas, no, pues que las necesito de 14 días, bueno, hay que esperar que se embarace la rata, que nazcan las ratitas, y una vez que nacieron, pues que pasen los 14 días, que es la edad que a usted le sirve para hacer su experimento. Entonces sí se vuelve bastante complicado. Ahora, ¿qué ocurre también cuando estamos trabajando con pies de crías en un laboratorio, en un bioterio? Nosotros lo que hacemos es comprar ese pie de cría en las compañías. Ese pie de cría aproximadamente nos va a ser útil durante 6 meses. Después de los 6 meses, aunque la ratita siga teniendo ratitas, lo que hacen en los bioterios es sacrificarlas. ¿Y por qué las sacrifican? Bueno, porque ya empezamos a ver malformaciones genéticas, es decir, ya no es tan segura la cepa que nosotros estamos manejando. Por ejemplo, las orejitas empiezan a deformar, la boquita o demás, lo que implica que ya hubo demasiada mezcla génica y entonces ya no son seguras para obtener resultados confiables. Hay que usar también con cuidado la punta de la pipeta Pasteur para aspirar la mayoría del sobrenadante del líquido del tubo y tener mucho cuidado de mantener la punta de la pipeta lejos del pellet celular. Es decir, la punta de la pipeta la vamos a tener que tener lejana de la parte baja o de las paredes de la microplaca que estemos utilizando o de la placa de pozos. ¿Por qué? Porque si tocamos las paredes y las células están adheridas a la superficie, vamos a succionar inclusive ya a la formación de algún tejido. Hay que retirar la tapa del matraz. Por ejemplo, aquí casi siempre estamos utilizando matraces T25 o de 25 mililitros. Agregar 5 mililitros de DMEM completo al tubo y pipetear suavemente hacia arriba y hacia abajo para resuspender las células. Y esto pues seguramente ahorita como que no tiene mucho sentido, pero bueno, ahí se va a quedar ese material. ¿Y para qué se va a quedar? Bueno, para que si alguna vez queremos iniciar con esta aventura de trabajar con células, pues si no sabemos manejar modelos animales, sería mucho más simple comprar un vial con células inmortalizadas, pero ahora sí que ya nos llegó y nos llega congelado, y ahora ¿cómo le hacemos para pues prácticamente revivir nuestras células, ¿verdad? Usando la misma pipeta hay que transferir la suspensión celular desde el tubo de 15 mililitros hasta el matraz, tapar el matraz, balancear suavemente el medio hacia adelante y hacia atrás, a lo ancho del matraz, para que se extiendan las células de manera uniforme. Y si el matraz no tiene ventilación, aflojar la tapa para permitir el intercambio de gases en la incubadora. Es decir, la tapa no tiene que estar totalmente sellada, tiene que estar un poquito abierta. Luego tenemos esa tendencia de que tiene que quedar cerrada. No, tiene que quedar un poquito abierta. ¿Por qué? Porque es la única forma en que le va a entrar aire y se van a permitir ese intercambio de gases. Si la cerramos totalmente, pues también vamos a echar a perder nuestros cultivos. Hay que rotular el matraz para indicar la línea celular, el número del pasaje, es decir, de cuántas células estamos pasando, la fecha, el nombre de quien hizo el pasado. Hay que transferir el matraz a una incubadora de CO2, desechar el vial criogénico y el tubo de 15 mililitros, y este vial pues se desecha en residuos peligrosos porque son células inmortalizadas, y el tubo de 15 mililitros también en este mismo tipo de residuos. Descartar la pipeta Pasteur ya en el mismo tipo de residuos y almacenar el DMEM, el medio de cultivo a 4 grados Celsius. Y todo se limpia con el etanol al 70%, y como yo les decía, pues usamos este tipo de atomizadores, ¿verdad? Que son muy fáciles de conseguir. Luego, ¿cómo se hace el cambio de medio? Las células, para mantenerse saludables, casi todas las publicaciones nos van a decir, y se realizó un cambio de medio cada 2 días.
¿Qué significa esto? Significa que nosotros tenemos las células en una placa de cultivo y lo que hacemos es que les estamos dando alimentación. Algunos medios de cultivo, por ejemplo, son rojos, el de MEM es rojo, el alfa MEM también es rojo, de tal manera que si nosotros lo vemos que se cambia a naranjita, amarillito, pues ya estamos pensando en que nuestros cultivos ya no sirven, ¿verdad? Ya se echaron a perder. ¿Y por qué se han echado a perder? Bueno, porque ocurrió un cambio de pH y eso también es un indicador de que nuestro cultivo ya no sirve, pero también este mismo cambio de pH lo podemos ver en el frasco que viene de la compañía con el medio de cultivo y también nos indica que ya no sirve, que ya lo degradamos. En alguna ocasión también estábamos trabajando con cultivos y un estudiante se le ocurrió poner el frasco de medio de cultivo dentro de la campana cuando la estaba esterilizando, es decir, cuando prendió la luz ultravioleta y pues todo el frasco de medio cultivo se puso amarillito, ¿verdad? En lugar de ser rosita, estaba ya amarillito. Pues, ¿qué quiere decir? Pues que ya se degradó. Ya todos los nutrientes se infectaron, bueno, se degradaron y había que desecharlo. ¿Qué hacemos entonces? Lo que hacemos aquí es que, como vamos a tener ese medio de cultivo generalmente congelado o bien a 4 grados Celsius, lo vamos a poner en un baño de agua, un baño María a 37 grados Celsius. Hay que ver siempre, cada vez que vayamos nosotros a hacer cambio de medio, usando un microscopio de invertido, las células, hay que revisar la confluencia, hay que ver que no esté lleno totalmente la placa de cultivo. Si está llena, tenemos que pasar en las células de un vial o de una placa de cultivo a otra. ¿Por qué? Porque si no, se van a empezar a morir. Hay que considerar la morfología celular, revisar, por ejemplo, que no haya presencia de bacterias, de hongos, preparar, por ejemplo, la campana de extracción también con etanol al 70%, poner todos los medios, las pipetas serológicas, el bote de pipetas Pasteur, los matraces con células, y usar una pipeta Pasteur para aspirar el medio viejo. Lo que hacemos es que con la misma pipeta Pasteur quitamos el medio, y aquí pues, ojo, cada vez que estemos quitando medio es una pipeta serológica por placa. Entonces, parece como que es algo muy sencillo, pues no, porque si vamos a pensar que si estamos manejando una microplaca de 24 pozos, yo meto la placa para estar extrayendo el medio y cambiarlo, y lo meto en uno y está contaminado, y lo meto en el de enseguida, pues ya contaminé los dos pozos. Hay que usar la pipeta Pasteur para aspirar ese medio, mantenerla en una esquina del matraz y tener cuidado de no rayar las células. Por ejemplo, en este caso es una placa de cultivo grande, no son de las microplacas con diferentes pozos. En esta lo que hacemos es que metemos inclinada, y esa técnica también de cómo meter la pipeta también se convierte en algo esencial, porque si la metemos de una forma incorrecta, también podemos contaminar nuestro cultivo. Aquí lo que hacemos es que, si se fijan, inclinamos un poquito la placa de cultivo y metemos la pipeta para poder tomar un poco de líquido. Si lo hiciéramos al revés y lo dejáramos de forma horizontal, corremos el riesgo de que la pipeta toque la superficie y entonces se dañe. Hay recomendaciones de cuál es el cambio de medio de cultivo o cuál es el volumen de medio de cultivo que se debe de requerir para diferentes tipos de cultivos. Por ejemplo, uno de 24 pozos, realmente le ponemos 0.4 mililitros por pozo. Uno de 96.1 mililitros. Si ya estamos hablando de una placa de 25 mililitros, le ponemos 5 mililitros de medio de cultivo. En fin, esto como que ya está muy estandarizado. Y vamos a ver entonces algunas pruebas. Déjenme, hago aquí primero una pausa. Algunas pruebas de caracterización. Hasta el momento no sé si hay alguna duda, alguna inquietud. Está como es un protocolo casi de recetas de cocina. Hay que hacer paso por paso y no se nos va a quedar grabado hasta que lo hagamos.
Y desde luego yo sí les comentaría que el protocolo lo tenemos que tener siempre ahí bien apuntadito para que no nos falle en ningún paso. Yo creo que las personas que realizan esto durante un año, todos los días, pues no se les olvida ningún paso durante ese año. Pero si dejan 6 meses de hacer cultivos, la próxima vez que lo hagan se les va a olvidar alguno de estos pequeños pasos que son indispensables, entonces hay que tenerlo ahí bien anotado para que no se nos olvide absolutamente nada. En otro tipo de ejercicios de laboratorio, si el orden es distinto, no pasa nada, aquí sí es muy complicado eso. Y entonces, bueno, vamos a ver algunas de las pruebas biológicas que son más comunes. Les reitero, no sé si hay alguna duda. Bueno, entonces vamos a ver pues esto. Algunas de las pruebas biológicas que más comúnmente se utilizan, y lo veíamos eh, durante la presentación que nos hizo la doctora Perla de sus investigaciones, es la de biodegradación in vitro. Esta prueba, que es una prueba en donde lo que nosotros hacemos es obtener información de la descomposición de un material en masa. Estamos hablando de pérdida de masa. Con respecto al tiempo, pues es una prueba muy simple de hacer en el laboratorio, sin embargo nos puede arrojar información muy grande. Dependiendo para qué la vayamos a usar, es el tipo de información que vamos a requerir. Por ejemplo, si la vamos a utilizar para liberación de fármacos, la biodegradación in vitro lo que nos permite ver es cuánto tiempo se tarda, por ejemplo, una nanocápsula en tirar el recubrimiento. ¿Sí? En que se degrade su recubrimiento y empezar a liberar el fármaco. Y esta prueba, por otro lado, nos permite que una vez que nosotros identifiquemos el tiempo en el que se está perdiendo la masa, porque lo podemos nosotros calcular a través de esa pérdida, también lo podemos hacer a través de lo que está generándose dentro del fluido que está siendo utilizado para esa degradación. Y podemos estar analizando ese fluido, estar analizando qué tanto del compuesto está siendo vertido sobre nuestro medio con respecto al tiempo. En el caso, por ejemplo, de hueso, como lo que nos interesa revisar es si el soporte va a tener la habilidad, por ejemplo, de ser un apoyo físico, mecánico o estructural para el paciente cuando se le inserta en la pérdida ósea dada, pues lo que vamos a esperar es ver que dure durante el tiempo en el que se esté formando el tejido y que al mismo tiempo que se esté formando el tejido esté siendo asimilado por el cuerpo, de tal manera que mientras no esté formado el tejido sirva de estructura o de soporte, pero que ya una vez que esté formado el tejido, pues el scaffold que nosotros tengamos ahí ya haya sido asimilado a través, por ejemplo, del ciclo de Krebs, como el caso del ácido poliláctico. ¿Qué se hace? Bueno, por ejemplo, para hueso se cortan fracciones de compositos de forma volumétrica, aproximadamente 0.5 por 1 por 1 centímetro, y se cortan esos pequeños cuadritos, esos pequeños cubitos, se pesan y luego se ponen en contacto una solución PBS, una solución amortiguadora de fosfatos, a un pH de 7.4. Esta degradación in vitro, aquí hay una recomendación bien grande. Como en el caso de hueso, las biodegradaciones son, por ejemplo, hasta 6 semanas, 8 semanas, inclusive cuando estamos trabajando con policaprolactona podemos hacerlo hasta 8 meses, ¿no? Pues lo lamentable sería que cuando ya pasaron las 6 semanas, los 2 meses en que estemos haciendo nuestra prueba, lleguemos y resulta que está lleno de bacterias, entonces pues ya esa descomposición de masa ya no va a ser muy representativa. Entonces a los tubos que contengan el medio de degradación generalmente se les agrega ácida de sodio y los compositos se colocan en el PBS con la ácida de sodio para poderse incubar. Entonces, casi en ninguna publicación nos hablan de la incorporación de ácida de sodio, pero sí se les agrega. Entonces, ahí para que lo tengan contemplado. También se incuban por un determinado periodo de tiempo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas, y se secan al vacío. Una vez que se termina el periodo de incubación, se saca la muestra, se seca al vacío
y se vuelve a pesar hasta que el peso ya sea estable para poder hacer este tipo de gráficas del porcentaje de descomposición. Esto es para el caso de hueso. Nos interesa, por ejemplo, ver qué tanto peso se está perdiendo con respecto al tiempo. En el caso de un fármaco, nos interesa también ver qué tanto peso se está perdiendo, pero que también en el fluido del medio de cultivo, cómo se está reflejando otra vez el fármaco incorporado a ese fluido, y entonces de lo que haríamos uso sería de un dispositivo, de un espectrofotómetro de luz ultravioleta para poder estar evaluando esa salida del fármaco. Tendríamos que hacer, por ejemplo, curvas de calibración para estar midiendo qué tanto del fármaco está siendo incorporado en el fluido con respecto al tiempo. Esta misma prueba de biodegradación, o sea, así de decirlo, es casi el mismo protocolo. Lo podemos llamar la prueba de humedabilidad o de hinchamiento. ¿Y de qué nos sirve? Bueno, antes déjenme hago una aclaración aquí. En el caso, por ejemplo, de fármacos, las pruebas no son tan prolongadas. Estábamos hablando que en hueso podíamos hacerlas de 6 semanas, de 2 meses. En el caso de fármacos, generalmente lo que nosotros estamos evaluando es qué tanto se libera, pero esto es en cuestión de horas. Es decir, la cinética de degradación de un fármaco debe ser mucho más rápida. Entonces, una prueba de degradación para un fármaco, pues puede ser de 2, 3, 4, 5, 6 horas, 12 horas, 24 horas. Entonces, es mucho más corta. Por ejemplo, en el caso de cáncer, no se utilizan PBS nada más a 7.4. Como nos comentaba la doctora Perla, bueno, los diferentes tumores, una de las características en su fenotipo es que degradan alrededor de ellas el medio y manejan un pH mucho menor, a veces es un pH ácido. Bueno, pues habría que usar un PBS con ese tipo de características. Para las pruebas de hinchamiento, pues también se pueden cortar los materiales en un tamaño dado, y lo que hace es que se sumergen otra vez en solución PBS, pero ahora en lugar de poner la muestra una vez que se saca del tubito, de ponerla a secar, lo que vamos a hacer es ver qué tanta agua absorbió. Entonces, lo que vamos a pesar es el material con todo y agua, sin secarlo. Y aquí lo que se hace es utilizar una fórmula para obtener el porcentaje también de hinchamiento con respecto al peso inicial. Si se fijan, esta prueba es muy similar a la anterior, el protocolo es casi igual, solamente que en esta, pues no se seca el material se utiliza húmedo. Y lo que nos arroja son gráficas de este tipo, en donde estamos viendo porcentajes de hinchamiento, es decir, cuánto agua absorbió. Aquí, por ejemplo, podemos verificar si un material es hidrofílico, si es hidrofóbico. ¿Por qué? Bueno, porque estaríamos viendo cuál es la capacidad que tendría de estarnos reteniendo agua. Hay también otro tipo de pruebas. Por ejemplo, nosotros podemos tener la intención de verificar el fenotipo celular de algunas células, y algunos tintes nos sirven para manejar este tipo de inquietudes. Por ejemplo, la tinción con eosina y metoxilina nos permite verificar algunos marcadores de los fibroblastos. Entonces, lo que se hace aquí es que se siembran células. Por ejemplo, en este protocolo manejado por un estudiante de doctorado, ella sembró 50,000 células en cada una de las muestras que estaba utilizando, y desde luego aquí también hay que manejar controles positivos, inclusive en algunas ocasiones requerimos también los controles negativos. Se dejan incubar durante 24 horas, luego se prepara la solución y se les incorpora, de acuerdo con las instrucciones de los fabricantes, a las muestras. Se incuban una vez que se les da esa solución. Por ejemplo, en este caso pues sería por 45 minutos. Se observa el microscopio y se obtienen imágenes del microscopio. Por ejemplo, esto es para la tinción con calceína. En el caso de hematoxilina y eosina, después de un día de incubación, se retira del medio de cultivo, el medio de cultivo de los pozos, y se agrega glutaraldehído al 3% durante 1 hora. Una vez que ya se agregó el glutaraldehído, se siguen los siguientes pasos, según lo indica esta tabla que está aquí, ¿verdad? Se agrega agua
Se hacen 3 baños de agua, 6.5 minutos de hematoxilina, 3 baños de agua otra vez, 3 baños de alcohol ácido, 3 baños de agua, 6.5 minutos colocados los materiales con eosina y luego baños con alcohol sucesivos de 3 minutos, primero con alcohol al 70%, luego con alcohol al 96% y luego con alcohol al 100%. Y lo que obtenemos son este tipo de imágenes en donde ya estamos viendo las células de forma muy diferente a otro tipo de estructuras. Nos permite ver, por ejemplo, los núcleos, nos permite ver los filópodos. Entonces es una forma de analizarlas sin tanto conflicto. Las pruebas de bioactividad, estas también son muy útiles. Estas son pruebas in vitro, estas no son, y son pruebas en donde no se utilizan animales. Pues lo que hacemos es funcionalizar soportes con tetretil ortosilicato para generar glucosilanol. Y transcurrido cierto tiempo de tratamiento con el TEOS, generalmente es un tratamiento de 2 horas en un horno a 60 grados Celsius, se lavan 3 veces con etanol y se dejan secar al aire libre por 24 horas. Luego ya esas muestras que están funcionalizadas con el TEOS, se les vierte 5 mililitros de solución fisiológica simulada y esta solución se prepara generalmente siguiendo la receta, ¿verdad?, que está publicada por Cocubo en el 2006, que prácticamente lo que hace es decirnos cuál es la cantidad de reactivos que debemos de utilizar para tener una concentración de iones similar al plasma sanguíneo. Todo esto se hace únicamente con sales, ¿verdad? Se incuban a 37 grados y se hace un cambio de medio cada 72 horas. Las muestras a los diferentes tiempos de cultivo, por ejemplo, a 7 días, 14 días, 21 días, 28 días, porque esta es una prueba de bioactividad para hueso, lo que hacemos es verificar que se haya formado sobre la superficie del material una capa de apatita que esperamos que sea muy similar a la del hueso. Entonces, nos esperamos cierto periodo de tiempo para estar verificando que sobre la superficie se estén formando esas aglomeraciones de calcio y fósforo y verificamos de diferentes maneras, por ejemplo, por SEM, por EDS, lo verificamos por infrarrojo, la creación de grupos fosfatos, de grupos carbonatos, lo podemos verificar también las fases cristalinas usando DRX, podemos usar algunos tintes, por ejemplo, el rojo de alizarina nos permite verificar esos iones de calcio fosfato, aunque pues el rojo de alizarina es digamos, un tinte que únicamente nos otorga información cualitativa. Luego, algo que también es muy útil y que también muchas veces no viene incorporado en las publicaciones es, si ya estoy haciendo mis cultivos celulares, ¿cómo le hago para poder tomar imágenes del cultivo celular en SEM? Si yo estoy haciendo el cultivo y lo quiero ver en el microscopio, agarro la placa completa, voy y la llevo al microscopio, lo enciendo y la empiezo a ver. Pero sabemos pues que esto tiene limitaciones en cuanto a la magnificación que podemos utilizar. Recordemos, por ejemplo, que el microscopio óptico para tener las magnificaciones más grandes realmente requerimos gotas de aceite. Bueno, en el caso de cultivos celulares no podemos hacer eso. Tenemos que dejarlo en su mismo medio. Entonces esto nos reduce bastante las magnificaciones a lo que lo podemos ver. Por lo tanto, nos interesaría, si nos interesa ver otro tipo de características a nivel nano, pues bueno, tendríamos que verlo por SEM y pues no podemos usarlas con el medio de cultivo. Así es que lo que hacemos es fijar las células. Este procedimiento se llama fijación de células. ¿Y cómo se hace? Bueno, las células dentro del pozo se les agrega glutaraldehído al 3% durante 1 hora a temperatura ambiente. Una vez que ya se les colocó ese glutaraldehído, los soportes con células se deshidratan, también usando una serie de etanol a distintas concentraciones. Son aproximadamente 10 minutos para cada una de las distintas concentraciones, primero al 70, luego al 80, luego al 90 y luego al 100. Y después del proceso de deshidratación se dejan secar. Una vez que están secadas, pues ya se pueden montar en un barril para estarse viendo en el microscopio electrónico. Luego está este proceso, por ejemplo, este proceso es de diferenciación celular, que también lo utilizamos bastante cuando estamos trabajando con hueso. Ese es otro proceso en donde lo podemos verificar de varias formas.
¿Qué significa la diferenciación celular? En el linaje celular nosotros tenemos una célula, un hueso, el osteoblasto, pero para que se pueda empezar a formar la parte dura del hueso, necesitamos que ese osteoblasto se haya transformado mediante todas sus características génicas a otra célula más madura que se llamaría osteocito, que es la que forma esa parte calcificada. Entonces, si ocurre esa transformación de osteoblasto a osteocito, estamos hablando de que está ocurriendo una diferenciación celular. Ahora, ¿cómo se puede verificar esa diferenciación celular? Pues podemos verificar que nuestro soporte, después de ciertos días de cultivo, se esté formando calcio. Para saber eso, podemos usar técnicas cualitativas como el rojo de alizarina, colocamos el tinte y vemos si se pinta rojito, quiere decir que hay calcio. O bien, podemos utilizar ya técnicas en donde ya podamos cuantificar, y en este caso, una de las más utilizadas es la diferenciación celular usando una enzima que se llama fosfatasa alcalina. Y lo que hacemos es medir la actividad de la fosfatasa alcalina para verificar esta diferenciación celular. Otra vez, para realizar este procedimiento, necesitamos un espectrofotómetro. Por eso, pues esto sería ya como que una necesidad imperiosa que en un laboratorio en donde se estén trabajando cultivos celulares haya un espectrofotómetro de microplaca. Y los tubos conteniendo los soportes con células son lavados con PVS. Si se fijan, estamos usando otra vez PVS. Es muy común que se use y siempre va a tener que estar estéril. Y luego sometidos a un procedimiento de lisado celular. Para hacer esa lisis, aquí sí requerimos una lisis que no va a ser accidental, sino obligada. Se agregan 100 microlitros de tritón y se somete los soportes a esa solución. Una serie de congelamientos a menos 70 grados Celsius. Se están llevando a menos 70, se sacan y inmediatamente después de congelados se descongelan a 37 y así está la serie de congelamientos y descongelamientos. Ya al finalizar esa serie se agregan 100 microlitros del sustrato de fosfatasa alcalina, se ponen 15 minutos en una incubadora a 37 grados Celsius, se detiene la reacción usando hidróxido de sodio y una vez que se detiene podemos meter ya nuestras soluciones al espectrofotómetro para verificar a través de la absorbancia que esté ocurriendo, pues cuál es la expresión que hay de esa fosfatasa alcalina. Por ejemplo, si nosotros vemos aquí, este soporte es el que más expresión dio de fosfatasa alcalina, quiere decir que es el que más está formando calcio en su superficie. Ahora, ¿cómo se preparan los soportes? Yo voy a llevarle a un biólogo, a alguien que esté encargado de hacer los cultivos celulares, porque yo no sé hacerlos, yo no me quiero meter en este conflicto, y me dice, ya nada más tráigame su material preparado. Bueno, pues resulta que, para empezar, todos nuestros soportes tienen que ser sometidos a una esterilización antes de ser usados con cultivos, y esa esterilización generalmente va a ser un baño en alcohol y un tratamiento con luz UV. Ojo aquí, que eso también es importante. Si yo voy a someter los soportes a un tratamiento de luz UV, por ejemplo, en este caso, este protocolo nos marca que por lo menos 4 horas cada lado del soporte, es decir, voy y durante 4 horas pongo el soporte en una cara, pasadas las 4 horas lo volteo y van a ser otras 4 horas, es decir, 8 horas en total. Esa cantidad de tiempo puede implicar para algunos polímeros un rompimiento de cadenas, un entrecruzamiento, entonces esto hace que también sea importante verificar que no exista degradación en mi polímero a través de esa luz UV. Una vez terminado el tiempo de tratamiento de la luz UV, se agrega medio de cultivo alfa-MEM o de MEM con 10% de suero fetal bovino a los soportes y se dejan toda la noche para desgasificarlos con ese soporte. No se les pone ninguna célula, únicamente el medio de cultivo para que se desgasifiquen. Y una vez que ya están desgasificados, ahora sí, se retira el medio de cultivo y ya podemos plantar la célula. Si nosotros hacemos también una evaluación de hecho me puse a hacerlo, estuve verificando alrededor, tomé una muestra como de 100 papers en donde se hablaba de caracterización biológica, y entonces al hablar de caracterización biológica uno puede detectar diferentes tipos, a ver si lo tengo aquí,
diferentes tipos de caracterizaciones, creo que no me lo traje. Bueno, dentro de estas caracterizaciones, la más común, la que siempre se realiza, es la de evaluación citotóxica. Y el método más utilizado es el que implica el reactivo MTT, el 3,4,5-dimetiltiazol 2-il-2,5-difenilbromuro de tetrasolio. Este reactivo lo tenemos en casi todos los laboratorios que vamos a manejar ingeniería tisular, pero va a tener dos usos. Ahorita vamos a hablar de esos dos usos. En este tipo de reactivo lo que hacemos es provocar una reducción del MTT por una enzima mitocondrial, succinato deshidrogenasa. Lo que hace es que se produzcan cristales de formación color azul y esto solamente es soluble en disolventes orgánicos como el etanol, isopropanol y el dimetilsulfóxido. Lo que hace el MTT es que lo capta la célula mediante el proceso de endocitosis y el anillo de tetrasolio es reducido a una sal de formazán insoluble de una mitocondria activa. Es decir, nos está diciendo cuáles células están vivas, ¿verdad? La sal se acumula en los lisosomas y es transportada al exterior celular mediante exocitosis. Y aquí lo que hacemos es que vamos a colocar, por ejemplo, en microplacas, y estamos hablando de plaquitas muy pequeñitas con pozos de 96 pozos, se colocan 5,000 células por pozo y se incuba durante 48 horas. Y después de cierto tiempo, en el que seguramente le vamos a tener agregado nuestro material, el que vamos a probar, vamos a evaluar cuál es vamos a quitar, bueno, ese medio, vamos a agregar algunos reactivos, vamos a decantar el medio, vamos a dejar los cristales de formazán, vamos a agregar DMSO y tomar lectura otra vez en un lector de microplacas. Hay diferentes longitudes de onda a las que vamos a hacer esto. En el caso del MTT es a 570 nanómetros. Y lo que hacemos es que en esas microplacas, si se fijan aquí estamos poniendo el MTT, vamos a hacer la evaluación de la viabilidad celular. ¿Para qué nos sirve o cómo la usamos? Yo decía que tiene dos usos. Y es que sí tiene definitivamente dos usos. Si yo, por ejemplo, estoy trabajando con hueso, el MTT me permitiría verificar que mi soporte no es tóxico. Entonces, lo que yo esperaría es que a medida que pase el tiempo haya cada vez más células en mi soporte. Entonces, yo quisiera que el MTT me arroje gráficas en crecimiento, pero de viabilidad celular. Por otro lado, si yo estoy trabajando, por ejemplo, con un fármaco para el cáncer, yo esperaría que en lugar de mostrarme viabilidad, hubiera un gráfico de mortandad. Si veo un gráfico de viabilidad, pues que la viabilidad vaya hacia abajo y conforme pasa el tiempo, el número de células vaya disminuyendo. O de mortandad, en donde conforme pasa el tiempo, el número de células, perdón, el porcentaje de mortandad esté aumentando, es decir, que se estén muriendo las células. Les dejé al final de la presentación un ejercicio para usar el hematocitómetro, la cámara de Neubauer. Nos quedan 7 minutos y el ejercicio dura aproximadamente 6 minutos. Entonces yo sí les recomendaría muchísimo que lo vieran. Si no lo quieren ver ahorita, no le encuentran mucho sentido, dejen por ahí guardado, procuren, no sé, archivar ese video porque ya ven que luego los quitan y ya no están disponibles. Porque yo creo que de todos los videos que yo he visto es el que está más claro acerca de cómo se hace el conteo de células en la cámara de Neubauer y les va a ser muy útil cuando en alguna ocasión ustedes quieran incorporarse en esto, porque en todos los cultivos siempre van a tener que contar células, para contar si se murieron, para contar si vivieron, para contar cuántas les llegaron en el vial, en fin. Esto les va a ser muy útil, entonces pues les recomiendo que lo tengan por ahí guardadito. No sé si tengan alguna duda, alguna inquietud antes de terminar nuestra sesión y prácticamente el módulo. Si se fijan, gran parte de los métodos de caracterización que ahorita vimos, es posible, por ejemplo, que no los dominemos o que no tengamos el equipo. Entonces, pues la invitación es a que trabajen con gente que ya lo esté haciendo, que ya lo domine, que ya lo esté practicando. ¿Para qué? Pues para reducir esfuerzos, para que esto se pueda hacer mucho más rápido. En todas las instituciones siempre hay alguien que lo estará haciendo. Si no hay, bueno, pues nosotros nos mostramos también allí a la disposición en la universidad.
En el caso de nuestra universidad, nuestro grupo, hay varias personas que lo manejan, entonces pues sería cuestión de acordar los tiempos para poder hacer todo ese tipo de pruebas. Y desde luego, si lo quieren hacer, pues también nos manejamos disponibles para cualquier duda o inquietud. Preguntas, antes de cerrar. Tenemos aquí algo en el chat. El doctor Madera nos agradece, ¿no? Yo creo que, al contrario, qué bueno que tuvimos la oportunidad de estar compartiendo esto con ustedes. Ojalá que pudiéramos tener más tiempo y sobre todo que este tipo de herramientas nos permitieran inclusive meternos al laboratorio y hacerlo de una manera más viva, para que podamos ver exactamente lo que se está haciendo, porque así como que platicado no es muy útil. ¿Alguna otra inquietud? De Víctor, que no es su campo, pero que ha aprendido mucho, pues al contrario, yo creo que no es el campo de casi nadie de los que estamos aquí, ¿eh? Meternos en biomateriales es aprender todos los días algo nuevo. Hay muchos procedimientos, hay muchos protocolos y tiene uno que, realmente lo que yo pretendería a estas alturas de la investigación es tratar de entender el lenguaje de la gente que lo hace rutinariamente, para que esa persona que lo hace rutinariamente me ayude, pero que yo le diga en qué quiero que me ayude. Entonces eso sería lo valioso. ¿Algo más? ¿Algo más? Dicen aquí Claudia de León, Pilar, también hablan de muchos términos desconocidos, de un área desconocida, pues es que sí es, y sí es, pero para todos. Yo no sé si hay algo más que nos quiera compartir la doctora, alguna cuestión importante para la reunión de la semana entrante, doctora. Ah, sí, Adriana, si ya se terminó, si me permiten, bueno, pues ahí les mandé la información sobre el práctico, por el módulo práctico, la programación de toda, cada una de las prácticas. Va a empezar el lunes en el Instituto Tecnológico de Querétaro, en el laboratorio de posgrados de nanotecnología, para los que puedan ahí, acompañarnos. De igual manera, yo sé que es a lo mejor un gasto que se hace para acudir, por lo que vamos a estar grabando las prácticas y lo subiremos en la siguiente semana en el módulo práctica online para que ustedes puedan ver todo la parte práctica que se va a realizar, ¿no? Los que sí puedan asistir, pues nos veríamos ahí en el laboratorio a las 9. Vamos a tener una práctica el lunes de la parte bio, precisamente. El martes vamos a tener una práctica de impresión 3D y también con las pruebas riológicas. El miércoles y jueves serían del primer módulo, donde se van a hacer un concreto, un laminado con escorias, y finalmente el viernes vamos a tener una práctica de desarrollo de una película para el área de alimentos. A todos los que puedan ir les pido que se lleven una bata para que pudieran pues protegerse y trabajar ahí con ellos, ¿no? Entonces, pues espero verlos ahí la próxima semana. Muy bien, doctora. Pues muchísimas gracias, entonces me reitero a sus órdenes y pues les deseo lo mejor, que continúen exitosamente con sus investigaciones. Muchísimas gracias, doctora. Hasta Y pronto. antes que nada, gracias a ti, Adriana, por podernos compartir tu gran conocimiento que se ha hecho durante todos los años. Eso es algo muy valioso. El conocimiento que tienen los investigadores es algo que no se puede comprar, la experiencia que tú tienes, y te agradezco mucho que te tomaras el tiempo. Yo sé que estás bien ocupada, tanto personalmente como laboralmente, y más que estás de año sabático y accediste a compartirnos. Te lo agradezco en verdad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Es un compromiso que tenemos, desde luego,
con los demás compañeros, pero también con las personas de las que hemos aprendido tanto como usted. Gracias. Gracias, gracias y que estén todos bien. Hasta luego.